Bienvenidas y bienvenidos a Más allá del libro. ¿Alguna vez han sostenido una Biblia y pensado, bueno, ¿cómo es que llegó esto a ser así? Porque no cayó del cielo ya completa, ¿verdad? Su historia es un viaje, de más de 1000 años. Exacto. Y esa es una perspectiva fundamental. No es un solo libro dictado y ya. Es el resultado de un proceso larguísimo, histórico, espiritual y, fíjate, muy humano. Es más bien una colección, ¿no?, de escritos diversos reunidos con el tiempo. Y justo esa es la aventura que queremos explorar hoy. Cómo esos textos antiguos, escritos por tantas manos, en tantos siglos, se convirtieron en esta colección que, bueno, ha influido tantísimo. Vamos a entrarle a esta historia. Para empezar, la palabra misma, Biblia, viene del griego ta Biblia, que significa los libros. Así, en plural. Es como tener una pequeña biblioteca, ¿no? Sí, totalmente. Tiene poesía, leyes, relatos, cartas, profecías, de todo. Y la división más, digamos, conocida es entre Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo, pues, se basa en gran medida en las escrituras sagradas hebreas, lo que se conoce como el Tanaj. Hablemos de ese Tanaj entonces. Se divide como en 3 grandes bloques, ¿no? Está la Torá. La ley, sí, los primeros 5 libros. Exacto, los que se asocian tradicionalmente a Moisés. Luego los Neviim, los profetas. Ahí tienes a Isaías, Jeremías. Y los que tuvimos, que son los escritos. Salmos, proverbios, todo eso. Y estamos hablando de textos que se escribieron, imagínense, entre el siglo XII a.C. y el siglo II a.C. Muchísimo tiempo. Y un punto clave es que su reconocimiento como sagrados, como textos centrales, fue gradual. O sea, no fue una reunión un día que dijeron, estos sí, estos no. Fue un proceso de siglos y muy influido por eventos históricos tremendos, como por ejemplo la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Claro. Ese evento como que impulsó mucho la necesidad de decir, bueno, ¿qué textos son esenciales para nosotros para preservar nuestra identidad, nuestra fe? Tiene sentido. Y luego, bueno, con el cristianismo la cosa sigue. Aparecen nuevos escritos, los evangelios, claro. Marcos, Mateo, Lucas, Juan, las cartas de Pablo, que son muchísimas. Los hechos de los apóstoles, el Apocalipsis. Pero ojo, porque aquí también circulaban otros textos, ¿no? Como el Evangelio de Tomás, por ejemplo. Exacto. Que algunas comunidades leían, pero que al final, pues no quedaron en la lista oficial, digamos. Y eso me hace preguntar, ¿cómo decidían? ¿Quién decía este sí, este no? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? El proceso de discernimiento fue súper complejo. Las primeras comunidades cristianas pues leían diversas colecciones. Se preguntaban, ¿qué textos reflejan de verdad la enseñanza central de Jesús y los apóstoles? ¿Cuáles tienen una conexión más o menos directa con ellos? ¿Cuáles usaban ya de forma constante en la liturgia, en la enseñanza, en las diferentes iglesias? O sea que no era solo ver qué tan viejo era el texto. No, no solo eso. Era también la coherencia doctrinal, ¿sabes? Y el uso práctico en la vida de las comunidades. Era un reconocimiento que venía como de abajo hacia arriba en gran medida. Entiendo. No fue una imposición desde arriba de un día para otro. Para nada. De hecho, hubo debates intensos. Piensa en figuras como Marción, por allá del siglo II. ¿Ah, sí? Él propuso una versión muy recortada de las Escrituras. Quiso quitar todo el Antiguo Testamento porque creía que hablaba de un Dios diferente al Padre de Jesús. ¡Wow! Y aunque su idea fue rechazada por la mayoría, esto como que aceleró la necesidad de las iglesias de decir, a ver, definamos más claramente cuál es nuestra lista. Por eso, los concilios, como el de Hipona o el de Cartago, a finales del siglo IV, en realidad no tanto crearon el canon de la nada, sino que más bien confirmaron de manera más oficial las listas de libros que ya tenían un consenso y un uso muy amplio en las comunidades cristianas de la época. Fue como poner un sello a algo que ya estaba ocurriendo. Qué interesante. Y aquí viene algo que creo a mucha gente le sorprende. Y es que no todas las Biblias tienen exactamente los mismos libros. Exacto. Eso es clave. La Biblia hebrea, el Tanaj, tiene 24 libros según su cuenta. Ok. Las Biblias protestantes suelen tener 66. La católica tiene 73 y las ortodoxas a veces incluyen algunos más todavía.
¿Y por qué esa diferencia? Sobre todo entre la protestante y la católica ortodoxa. La diferencia principal está en un grupo de libros que los católicos y ortodoxos llaman deuterocanónicos, ¿Cómo cuáles? como Tobit, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Macabeos. Los protestantes suelen llamarlos apócrifos. La cuestión es que estos libros estaban incluidos en la Septuaginta. La traducción griega. Sí, una traducción griega del Antiguo Testamento muy antigua, hecha siglos antes de Cristo, y que era la que usaban muchísimos de los primeros cristianos. Incluso los autores del Nuevo Testamento la citan. Ah, mira. Entonces, católicos y ortodoxos los conservaron como parte del Antiguo Testamento. Durante la Reforma en el siglo XVI, los reformadores protestantes decidieron basar su Antiguo Testamento más estrictamente en el canon hebreo, el que se había consolidado siglos después, y por eso apartaron estos libros. Entendido. Entonces, ¿qué nos dice todo este recorrido? Para mí la idea principal es que la Biblia no es como un objeto caído del cielo, estático, sino el resultado de una historia muy viva, muy humana. Exactamente. Y comprender su formación, lejos de quitarle valor, creo que lo enriquece. Revela su profunda humanidad y también la dimensión espiritual de esa búsqueda larguísima. Nos conecta con las personas reales, ¿sabes? Con sus comunidades, sus debates, sus esperanzas, su fe a lo largo de siglos, tratando de entender a Dios y su relación con nosotros, con el mundo. Es como escuchar el eco de una conversación milenaria. Una conversación que, de alguna manera, sigue abierta, ¿no? Totalmente. Así que, la próxima vez que tengamos una Biblia en las manos, quizá podamos verla no solo como un libro sagrado, sino como eso, como una biblioteca entera, un testimonio fascinante de siglos de búsqueda humana y espiritual. Y quizá la pregunta interesante no es solo qué dice cada texto aislado, sino qué nos dice hoy esa larguísima conversación humana sobre la fe, la duda, el propósito, sobre nosotros mismos. Si esta charla les dejó pensando, les invitamos a suscribirse y seguir explorando con nosotros en la próxima entrega de Más allá del libro.